la descripción del grupo, los horarios de consulta para que ustedes me manden, ¿bien? Bueno, vamos a usar el mismo Power de ayer para ver terapéutica razonada. Pero enganchemos un poco el tema para que no quede colgado, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos que entender es una cosa. Cuando hablamos de prescripción, chicos, estamos hablando no solamente de dispensar un medicamento, sino que también estamos hablando de saber elegir el medicamento, conocer la patología que estamos por tratar, ¿bien? Entonces, es toda una cosa, como todo un juego de muchos pilares que tengo que tener en cuenta. No solamente eso, sino que además lo que tengo que conocer es al paciente, ¿bien? Entonces, cuando yo hablo de hacer una prescripción racional, o terapéutica razonada. Cuando hablo de hacer una prescripción racional o una terapéutica razonada, estoy hablando de dividir en dos etapas, ¿sí? Por ejemplo, etapa 1 y etapa 2. Divido en dos etapas, ¿sí? Para hacer una prescripción racional o una terapéutica razonada, entonces tengo que agarrar y dividir. Hay dos etapas que tengo que tener en cuenta. Les comento las diferencias entre ambas etapas para que ustedes tengan la idea, ¿bien? Y después vamos a desarrollar cada una de estas. Cuando nosotros hablamos de la primera etapa, estamos hablando, chicos, de abordar la patología en general, ¿sí? Abordar la patología. Chicos, espérenme un segundito, por favor. Banqueme un segundito. Perdón, chicos. Ahí volvemos a retomar. Bien. Bueno, entonces decíamos que para hacer una prescripción racional hay dos etapas, ¿sí? En la primera etapa, lo importante es abordar la patología. Es decir, recordemos que yo para poder hacer una buena prescripción, sí o sí tengo que conocer la patología que estoy por tratar, porque si no, ¿cómo voy a saber qué tratamiento dar? Bien. Y en la segunda etapa, estamos hablando de abordar el tratamiento y adecuarlo al paciente. En otras palabras, en la primera etapa yo me voy a enfocar en la patología, ¿bien? Y en la segunda etapa me voy a enfocar en el paciente. Por lo general les aclaro que cuando un paciente llega al consultorio, digamos, la etapa que se hace en el consultorio es esta. Acá les pongo porque eso les pueden preguntar. Esta es la que se hace en el consultorio, ¿sí? Pero entonces, para entender todo esto, veamos una etapa por una. Vamos a la etapa número 1. La etapa número 1, ¿a quién dijimos que se enfocaba o a quién abordaba? Ah, fisiopatología. Patología. Bien, o sea, en la etapa número 1, chicos, lo que se hace es abordar una patología sin tener en cuenta un paciente en particular. ¿Sí? O sea, aquí solamente voy a abordar la patología, ¿bien? Cada etapa tiene 6 pasos, chicos. Cada etapa tiene 6 pasos, ¿bien? Cada uno de estos pasos ustedes los tienen que conocer. Primero que nada les comento una cosa. El primer paso, acá les voy a marcar, no se llama fisiopatología, sino que fisiopatología es lo más importante del primer paso, pero les voy a decir cómo se llama porque por ahí son quisquillosos con eso. El primer paso se llama definir el problema de salud. Cualquier ruido raro que escuchen es mi gato, ¿sí? Definir el problema de salud, ¿bien?
Dentro, cuando nosotros hablamos de que el primer paso es definir el problema de salud, estoy hablando de contestar ciertas respuestas, contestar ciertas preguntas, ¿bien? Como por ejemplo, ¿cuál es la fisiopatología de la enfermedad? ¿Bien? ¿Cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad? ¿Cuál es la evolución normal? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Sí? De cualquier enfermedad, yo les voy a dar el ejemplo de la hipertensión arterial, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo la hipertensión arterial, pero de cualquier enfermedad yo tengo que conocer la fisiopatología, los factores de riesgos, la evolución normal de la enfermedad, las complicaciones. Yo tengo que tratar de responder todas las preguntas acerca de la patología. Por ejemplo, ¿cuál es la epidemiología? ¿Sí? Entonces, en la primera etapa, en el primer paso de la etapa 1, llamado definir el problema de salud, yo lo que tengo que hacer es conocer la patología. ¿Y cuál es el paso más importante acá? La fisiopatología de la enfermedad, porque en base a la fisiopatología yo puedo elegir el tratamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos la hipertensión arterial, por ejemplo, sabemos que es una enfermedad prevalente. Bien, usted lo tiene que dar con un ejemplo, así que anoten lo que les voy diciendo. Sabemos que es una enfermedad prevalente, por ejemplo. En cuanto a la fisiopatología, que recuerden, es lo más importante de la etapa 1, es conocer la fisiopatología. En cuanto a su fisiopatología, acá les comento, ¿no?, que la hipertensión se divide en primaria y secundaria. Tomemos la primaria, que es la más frecuente, la más prevalente. Podemos decir la primaria. ¿Por qué les desarrollo esto? Les vuelvo a aclarar, porque en el final les piden con un ejemplo, o sea, que ustedes desarrollen todos los pasos de la terapéutica con un ejemplo de una patología, y les piden hipertensión, ¿sí? Entonces, la fisiopatología. La primaria es multifactorial, o sea que hay muchas cosas que influyen. Les pongo algunas, no es necesario que sepan todos. Por ejemplo, una hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Una hiperactividad simpática también, un aumento en la resistencia vascular periférica, ¿sí? Un aumento en la volemia. Bien, son todos factores, como digo, es multifactorial la hipertensión primaria. Yo pongo acá que es la primaria por las dudas. Uno nunca sabe si se pueden poner quisquillosos o no. En la primaria, que es la más prevalente, es multifactorial, o sea que hay muchos factores que intervienen. ¿Y saben por qué es tan importante conocer todos estos factores, chicos? Porque si yo conozco la fisiopatología, yo sé dónde tiene que actuar el medicamento, ¿bien? Si yo sé que la hipertensión arterial primaria es causada por una hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces voy a tratar de inhibir ese sistema. Si yo sé que es causada por una hiperactividad simpática, entonces lo que voy a hacer es agarrar y deprimir el sistema simpático. Si yo sé que es por un aumento de la resistencia vascular periférica, voy a tratar de que un fármaco me disminuya la resistencia vascular periférica. Si sé que es por un aumento de la volemia, entonces voy a buscar un fármaco que me baje la volemia. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante conocer la fisiopatología de las enfermedades, porque conociendo la fisiopatología puedo elegir una terapéutica fisiopatológica, ¿bien? Una terapéutica que intervenga. Entonces, si en el primer paso nosotros lo aplicamos a la hipertensión arterial, sabemos que, por ejemplo, los factores de riesgo son un mal estilo de vida, como por ejemplo el sedentarismo, bien, la obesidad, y obviamente también hay un patrón genético, ¿sí? Sabemos que en cuanto a sus complicaciones puede producirme daño renal, por ejemplo, ¿sí? Daño vascular, bien, les pongamos dos nada más como para que tampoco sea muy excesivo, porque tenemos que ver paso por paso. Entonces, en el primer paso, ¿qué hacemos? Definimos el problema de salud. ¿Qué quiere decir esto? Vemos todas las características en cuanto a la patología. ¿Por qué, chicos? Porque sobre todas estas características yo puedo actuar, ¿bien? Entonces,
¿Qué tengo que saber yo de una enfermedad antes de planear cualquier tratamiento? La epidemiología, la hipertensión es una enfermedad prevalente, ¿sí? Tengo que saber los factores de riesgo. Bueno, yo sé que en la hipertensión, por ejemplo, los factores de riesgo son el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, ¿bien? Tengo que saber cómo es su evolución normal. Yo sé que en la hipertensión hay diferentes grados, ¿no? Si es la hipertensión arterial primaria, ¿sí? O sea, pacientes que no tienen que es una hipertensión que maneja los valores normales, eso no importa ahora, pero tiene diferentes grados de evolución según el tipo de hipertensión y también según el tratamiento, ¿no? De la adherencia del tratamiento es súper importante. Pero lo que sí me interesa que se sepan para ustedes, ¿sí? Es la epidemiología, los factores de riesgo, la fisiopatología, lógicamente, y las complicaciones, ¿sí? Principalmente daño renal y vascular, pongan, hay muchos otros, pero no importan. Entonces, todo esto que yo les digo acá, chicos, es importante para hacer una buena terapéutica. ¿Por qué? Porque quizás yo puedo no darle ningún tratamiento al paciente para para una fisiopatológica, sino que le puedo dar una dietoterapia, o sea, dieta y ejercicio, para tratar de disminuir los factores de riesgo, ¿bien? Entonces yo tengo que conocer todo esto para tratar de reducir todo esto, para tratar de intervenir en la fisiopatología, puedo intervenir en prevenir las complicaciones, ¿bien? Puedo intervenir en los factores de riesgo, ¿sí? Entonces, eso es el primer paso de la terapéutica razonada, definir el problema de salud. El primer paso de la etapa 1, definir el problema de salud. Definir epidemiología, riesgo, evolución, complicaciones, ¿sí? ¿Está claro lo que se hace en el primer paso de la etapa 1? Sí, Flor. Anotaron todo lo de la hipertensión que les dije, ¿no? Sí. Bien. Bueno, vamos al segundo paso. Una vez que yo ya conozco, recuerden que lo más importante acá es la fisiopatología, ¿sí? Una vez que yo ya conozco a la enfermedad, me tengo que establecer, acá el segundo paso se llama, yo les voy a poner con mi letra el nombre y tal cual, ¿sí? Por las dudas. Establecer objetivos terapéuticos. Establecer objetivos terapéuticos. Cuando yo hablo de establecer objetivos terapéuticos, chicos, estoy hablando de tener un objetivo, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con esto? Las metas que yo quiero alcanzar con esta enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué quiero lograr? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo puede ser reducir la presión arterial. Bien. Mi objetivo puede ser disminuir los factores de riesgo, por ejemplo, tratar de el consumo de sal acá, anoten también factores de riesgo, sobre todo en lo que es la dieta, ¿no? El excesivo consumo de sal también es un factor de riesgo, entonces puedo intervenir en los factores de riesgo haciendo que este paciente consuma menos sal y que camine, ¿sí? Haga un poco de actividad, que deje de fumar, ¿bien? Entonces, puedo intervenir en los factores de riesgo. ¿Sí? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es disminuir la sintomatología, disminuir las complicaciones, revertir la fisiopatología. ¿Cuál es mi objetivo terapéutico? ¿Sobre qué quiero actuar yo? Por ejemplo, hagamos de cuenta que mi objetivo sea revertir la fisiopatología. Lo vamos a tomar a ese, ¿sí? Como ejemplo. Porque yo sé que revirtiendo la fisiopatología voy a poder disminuir la presión arterial y también voy a poder disminuir lo que serían las complicaciones. Obviamente que para que sea una terapéutica lo más exitosa posible, tengo que acompañar, ¿no?, al tratamiento farmacológico con la dieta. Ya lo vamos a ver a eso. Entonces, en la parte o en el paso número 2 de la etapa 1, me establezco objetivos terapéuticos. Y acá les pongo qué quiere decir esto. ¿Sobre qué quiero actuar? ¿Sí? Quiero revertir la fisiopatología, quiero disminuir los riesgos, quiero evitar las complicaciones,
¿Qué es lo que yo quiero hacer? Ahora, en base a lo que yo quiera hacer, tengo que seleccionar una estrategia terapéutica. O sea, en base al punto 2, yo hago el tercer paso. El tercer paso se llama establecer, o sea, es lo mismo, pero le agregan establecer. Establecer estrategia terapéutica. Establecer estrategia terapéutica. En este caso, chicos, lo que yo tengo que saber siempre es que para todas las patologías existen varios tipos de terapéutica, como nosotros ya vimos, ¿sí? No solamente tenemos la terapéutica farmacológica, hay varios tipos de terapéutica. Por ejemplo, para la enfermedad que les había dicho, la fibromialgia, por ejemplo, teníamos terapéutica farmacológica, tenemos, ¿sí? Con analgésicos, y tenemos terapéutica no farmacológica con hidroterapia, ¿bien? Con fisioterapia. Entonces, siempre hay terapéutica farmacológica y no farmacológica. Entonces, cuando hablo de estrategia terapéutica, estoy hablando de cómo voy a cumplir mi objetivo, ¿sí? ¿Cómo cumplo mi objetivo? ¿Qué tipos de terapéuticas voy a utilizar para cumplir mi objetivo? Si mi objetivo fue, por ejemplo, revertir la fisiopatología y disminuir los factores de riesgo, entonces yo tranquilamente puedo tener dos estrategias, una terapéutica farmacológica y una no farmacológica. ¿Bien? Cuando hablo de terapéutica farmacológica, estoy hablando de utilizar fármacos cuyo efecto sea reducir la presión arterial. Bien, fármacos hipotensores. Y cuando hablo de una estrategia no farmacológica, si quiero reducir los riesgos, porque a mí no me sirve de nada dar el mejor tratamiento si el paciente sigue comiendo mal, si sigue sedentario, bien, no me va a servir de nada. Entonces yo siempre lo tengo que acompañar la terapéutica farmacológica con la no farmacológica, ¿sí? En este caso, la no farmacológica es dieta, disminuir el consumo de sal, y ejercicio. No hablamos tampoco del que el paciente se ponga a hacer CrossFit, ¿no? Sino que por lo menos, trate de caminar unos 30 minutos aproximadamente, ya sea cada 2 días. Lo ideal sería que lo haga todos los días, pero hay que ver también la resistencia del paciente. Ustedes saben que un paciente que no está acostumbrado a ejercicio, no le puedo hacer de golpe que haga un montón de cosas, por lo menos que comience caminando 30 minutos, ¿sí? Entonces, eso es la estrategia terapéutica, cómo hago yo para llevar a cabo o para cumplir mi objetivo. Si yo tuve dos objetivos que fueron revertir la fisiopatología y disminuir los factores de riesgo, tengo que buscar una terapéutica para reducir la fisiopatología y uno para reducir los factores de riesgo, ¿bien? Porque como les digo, si yo solamente me centro, o sea, la terapéutica casi siempre es combinada, ¿sí? Como les decía, en las enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, en el trastorno de ansiedad generalizado, a mí no me sirve de nada tomar un ansiolítico si yo no hago la terapia cognitivo-conductual, que es una psicoterapia, ¿sí? Entonces, siempre la terapéutica farmacológica solita, bueno, dependiendo el tipo de patología, ¿no? Pero la mayoría de las veces la terapéutica farmacológica sola no sirve, ¿sí? Sobre todo si tengo factores de riesgo que son modificables, ¿bien? Acá hablamos de variables blandas y duras. Una variable blanda es una variable que yo puedo modificar. El peso del paciente lo puedo modificar, ¿sí? El ejercicio del paciente, o sea, la actividad física del paciente la puedo modificar, la dieta del paciente la puedo modificar, son variables que puedo modificar. Ahora, anoten lo que es una variable blanda y una dura porque lo preguntan. Cuando yo hablo de una variable blanda, entonces hablo de factores modificables con respecto a mi paciente, ¿bien? Si yo sé que tengo que cumplir mi objetivo de disminuir los factores de riesgo, ¿sí? Puedo entonces trabajar sobre algunas variables blandas como el peso del paciente, ¿sí? Como la dieta del paciente, ¿bien? Entonces le doy dieta y ejercicio. Pero existen variables fuertes que lamentablemente no puedo modificarlas, ¿sí? Como por ejemplo la edad.
La edad es un factor de riesgo que no se puede modificar, ¿bien? El riesgo de presión arterial, el riesgo de hipertensión aumenta a partir de los 50 años aproximadamente, ¿no? Entonces, miren qué importante saber que la edad es un factor de riesgo que yo no puedo modificar, ¿bien? Entonces, hay variables blandas y variables duras. El objetivo de la terapéutica no farmacológica es tratar de disminuir o modificar las variables blandas. Anotaron lo que es una variable blanda y dura, ¿no? Sobre todo los chicos de Salta, que el doctor Meuli allá en Salta pregunta bastante esto de variables blandas y duras. ¿Anotaron eso? Sí, ¿Puedes Flor. repetir, Flor? Sí, les voy a poner acá en un costado. Variables de dos tipos. Blandas son las modificables. En un paciente hipertenso, que yo sé que sus factores de riesgo son, por ejemplo, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, entonces esas serían variables modificables, ¿sí? El tabaquismo es modificable. Obviamente que si el paciente tiene adicción, estamos un poco complicados con que lo deje, pero siempre se lo puede ayudar, o sea, no es algo que no lo puedo solucionar, ¿sí? Con una correcta terapia y con el correcto acompañamiento de un especialista se puede modificar. El peso del paciente lo puedo modificar. Bien, la dieta del paciente, que está relacionada con el peso, son todos factores modificables, ¿bien? Pero tenemos variables duras, que son no modificables. Como por ejemplo la edad. En la hipertensión, la edad es un factor de riesgo, ¿sí? A partir de los 50 años aumenta muchísimo el riesgo de hipertensión. Y obviamente otras variables no modificables son la variabilidad genética, ¿no? No la puedo modificar, no puedo yo agarrar y hacer que ese paciente que tiene toda la familia hipertensa, ¿sí? No tenga antecedentes de hipertensión, pero sí puedo intervenir en las variables modificables. ¿Para qué? Para que no se exprese bien. O sea, a ver, la edad y la genética son dos factores importantes de la hipertensión arterial, ¿bien? Pero estas variables duras que les estoy mencionando, la edad y la genética, chicos, ¿sí? Dependen de las modificables, dependen de las variables blandas. Es decir, no es lo mismo un paciente de 50 años que tiene toda su familia hipertensa, que coma sano y haga ejercicio, que un paciente de 50 años, ¿sí? Que tiene toda su familia hipertensa, pero que sea un paciente que pesa 300 kilos, que viva comiendo cosas chatarras, digamos, ¿sí? Hamburguesa todos los días, pizza todos los días, coca todos los días, y que no haga nada de ejercicio y que encima fume, ¿bien? Entonces, todo eso, lo que yo les acabo de decir, es todo un contexto, ¿bien? O sea, las variables duras por sí solas son variables que intervienen en los factores de riesgo, que son factores de riesgo, que lamentablemente no puedo modificar. Pero modificando las variables blandas yo puedo evitar la aparición de la enfermedad o por lo menos retrasarlo, ¿bien? O hacer que aparezca, pero en una forma más leve, ¿sí? Entonces, esas son las variables blandas y duras. Y cuando yo hablo de una terapéutica no farmacológica, por lo general, trato de dirigirme hacia estas variables que forman parte de los factores de riesgo para desarrollar hipertensión. ¿Está claro entonces? ¿Lo anotaron? Sí, Flor. Bien, perfecto. Bueno, entonces esa es mi estrategia, ¿sí? ¿Cómo llevo a cabo yo todo para cumplir con la enfermedad? Pero como estamos en farmacología, ¿no? Nos vamos a centrar en la terapéutica farmacológica. Entonces yo les voy a comentar. Yo dije que dentro de mi estrategia terapéutica yo elijo una terapéutica farmacológica. Entonces dije que voy a usar fármacos cuyo efecto sea disminuir la presión arterial. Entonces, ¿cómo hago para elegir los fármacos? Estos 3 pasitos que están acá, ¿sí? Para elegir un fármaco, chicos, se llama fármaco P. Yo lo que tengo que buscar es mi medicamento o fármaco P. ¿Qué quiere decir medicamento o fármaco P? La P viene de personal, ¿sí? O sea, estoy tratando de elegir un medicamento
cuando hablo de personal no quiero decir un medicamento adaptado al contexto del paciente, en realidad esto de P, de formulario P, de medicamentos P, grupo P, habla de los medicamentos con los que uno trabaja más a menudo. Les pongo en contexto. Ustedes son cardiólogos, ¿bien? Ustedes tienen que tener su lista de medicamentos P. Lista de medicamentos con los que más trabajan quiere decir una lista de medicamentos, ¿sí?, que cubran las enfermedades más prevalentes que llegan a su consultorio. ¿Sí? Eso es un formulario P, un formulario personal. Si vos sabés que sos cardiólogo y a tu consultorio caen puras hipertensiones arteriales, puras insuficiencias cardíacas, entonces tu formulario P va a estar lleno de fármacos y tratamientos para la hipertensión y para la insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Eso es un formulario P. Obviamente que, a ver, yo puedo tener en mi lista de medicamentos 50 tratamientos diferentes para la hipertensión, pero recuerden que estamos en la etapa 1 recién. Yo después en la etapa 2 tengo que ver qué paciente es el que llega a mi consultorio, ¿bien? Y recién de ahí elegir de todo este formulario P, de toda esta lista de medicamentos, el mejor tratamiento para mi paciente, ¿bien? Pero eso lo vemos después. Ahora lo que me interesa es que nosotros seleccionemos el medicamento P. Bien, que armemos nuestro formulario P. Si yo les pregunto, el formulario P, ¿qué tipo de fuente de información será? ¿Qué fuente de información será el formulario P? Terciaria. Perfecto, va a ser una fuente terciaria, eso es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque es su formulario personal, el formulario de ustedes. Va a tener un grupo limitado de medicamentos, porque si ustedes son cardiólogos van a tener fármacos que más utilicen ustedes, porque bien, bueno, a mí me llegan todo el tiempo pacientes con hipertensión. Entonces, mi formulario P, mi formulario personal, lo que más voy a tener van a ser tratamientos para la hipertensión. Ah, no, soy neurólogo, me llegan todo el tiempo pacientes con, qué sé yo, epilepsia. Bueno, lo que más voy a tener van a ser antiepilépticos. Soy psiquiatra, me llegan todo el tiempo pacientes con ansiedad. Lo que más voy a tener van a ser diferentes fármacos que puedo utilizar para la ansiedad, ¿sí? Entonces, el formulario P es una fuente terciaria, chicos, porque no me cubre o sea, no tiene muchos medicamentos, tiene los medicamentos con los que me manejo yo, ¿sí? Los medicamentos que yo más uso según mi especialidad y según los pacientes que lleguen a mi consultorio, ¿bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto de selección de grupos P, selección de medicamentos P y formulario P? Les comento que aquí aparece algo que se llama, yo se lo voy a hacer en una hoja de abajo, ¿no? Para que tenga más espacio. Miren, voy a poner acá selección de grupos P, selección de medicamentos P. De esto tienen un resumen en el Drive, ¿no? Selección, ya les voy a ir mandando capturas de dónde está cada una de las cosas para que se ubique. Y formulario P. ¿Bien? Entonces, chicos, aquí aparece un cuadrito que se llama cuadro multiatributo. Ya les pongo el nombre arriba. Un cuadrito que se llama cuadro multiatributo. En este cuadro multiatributo, chicos, lo que yo hago es comparar, ¿sí? ¿Y qué comparo? Eficacia, seguridad, conveniencia y costo, ¿sí? Eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Es sumamente importante acá, chicos, que ustedes sepan esto. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando de eficacia, seguridad, conveniencia y costo, ¿de qué estoy hablando? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde vimos esto nosotros? Los parámetros del uso racional. Perfecto. ¿Sí? Nosotros dijimos que para seleccionar un medicamento tengo que tener en cuenta ciertos parámetros. Bueno, para seleccionar acá el mejor tratamiento también voy a tener en cuenta estos parámetros, ¿sí? Entonces, miren qué importante es, ¿sí? Miren qué importante es haber visto primero uso racional, entenderlo y después ver terapéutica razonada. ¿Por qué?
Porque obviamente, chicos, obviamente para poder hacer una buena terapéutica, yo tengo que tener en cuenta los parámetros del uso racional. ¿Qué parámetros cómo voy a hacer yo para elegir entre el enalapril y el captopril? ¿Cómo hago para elegir entre un beta bloqueante y un enalapril y un IECA? ¿Qué le conviene a mi paciente? Bueno, para saber qué terapéutica tengo que elegir, tengo que comparar a los fármacos, los tengo que comparar su eficacia, su seguridad, su conveniencia y obviamente el costo, ¿bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de seleccionar grupos P, estoy hablando de buscar, acá les pongo, hablamos de seleccionar grupos P, ¿no? Cuando hablamos de seleccionar grupos P, chicos, les voy a poner en otro colorcito, estoy hablando de seleccionar grupos farmacológicos ¿bien? Y que todos estos grupos tengan el mismo efecto sobre la presión arterial. Por más que tengan diferente mecanismo de acción. Si se acuerdan de la clase de generalidades, habíamos dicho que el mecanismo de acción era lo que pasaba a nivel molecular, ¿sí? En cambio, el efecto era lo que yo veía en el paciente, lo que podía medir, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando yo hablo de seleccionar grupos P, hablo de elegir diferentes grupos farmacológicos. Yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, IECAS. Obviamente que para elegir los grupos farmacológicos tengo que conocer la fisiopatología de la enfermedad. Por ejemplo, si yo sé que este tipo de pacientes tiene una hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, acá les pongo, hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Me viene de 10 muñecas, ¿sí? Si yo sé que estos pacientes tienen, por ejemplo, bueno, me viene de 10 muñecas, y acá les pongo otras terapéuticas porque tienen que saber los grupos por las dudas, les pregunten, y los ARA2. Y ECA ya saben, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. El IECA me reduce la angiotensina 2, ese ejemplo lo vimos en terapéutica. Y el ARA2 lo que hace es bloquearme los receptores de angiotensina 2, antagonistas de los receptores de angiotensina 2. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, sé que en la hipertensión arterial primaria, ¿sí?, también dentro de la fisiopatología está una hipervolemia, o sea, un aumento del volumen sanguíneo, entonces también puedo incluir diuréticos. Los diuréticos son otros fármacos que se usan para la hipertensión. Acá les aclaro abajo que los del tipo tiacídicos, ¿sí? Por ejemplo, si yo también sé, chicos, que estoy hablando de una resistencia vascular periférica aumentada, acá les pongo resistencia vascular periférica aumentada, bien, o sea que hay una vasoconstricción que está haciendo que aumente la presión arterial, puedo utilizar antagonistas, ¿sí? Alfa 1 son los menos utilizados, ¿no? Yo desde arriba hacia abajo estoy poniendo los que más se utilizan. Puedo utilizar también, ¿no? Acá les comento, para la hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se los voy a poner antes que se los voy a poner acá antes, para la hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, les comento una cosa chiquitita. Bien, ¿vieron la nefrona del riñón? Bueno, en las células yuxtaglomerulares, ¿sí? Hay receptores beta. Bien, eso no importa ahora, o sea, en detalle, pero les comento que estos receptores beta estimulan la producción o estimulan la liberación de renina. ¿Sí? Entonces yo puedo utilizar como terapéutica beta bloqueantes. Esperen, chicos, que la voy a sacar a mi gatito, si no, no deja de llorar. Bánqueme 2 segunditos, por favor.
Listo, chicos, mil disculpas, pasa que quería estar con mi mamá. Bueno, entonces, decíamos que les comentaba yo como una data, ¿no? Para que entiendan, que las células yuxtaglomerulares que hay a nivel de la nefrona, hay receptores beta. Estos receptores beta aumentan la liberación de renina cuando son activados, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar para el tratamiento de la hipertensión también beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, al bloquearme este receptor de acá, me aumentan la liberación de renina. Me disminuyen, perdón, la liberación de renina. Entonces, dentro de los grupos farmacológicos, no es necesario que lo sepan esto ahora, ¿no? Pero les comento, beta bloqueantes. Ustedes nada más pueden decir que los beta bloqueantes intervienen, entre muchas cosas, en la hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y como les dije, puedo usar otros fármacos, como por ejemplo, antagonistas alfa 1 adrenérgicos, o sea, que me bloqueen estos receptores. Puedo usar antagonistas de los canales de calcio. Esto no importa, con que digan estos 4 grupos primero está bien, si ustedes están en fármaco básica, no tienen que saberlos todos los grupos, pero bueno, yo les comento por las dudas, ¿bien? Entonces, todos estos grupos farmacológicos que les acabo de mostrar tienen una cosa en común, todos disminuyen la presión arterial, ¿sí? Entonces, yo lo que hago en la selección de grupos P es agarrar y elegir diferentes grupos farmacológicos, ¿sí? Diferentes grupos farmacológicos que tengan el mismo efecto sobre la presión arterial. ¿Y qué hago con estos grupos? Comparo la eficacia, la seguridad, conveniencia y costo de cada grupo. Bien, yo sé, por ejemplo, que los IECAS son mucho menos costosos que los diuréticos tiacídicos. Bien, o sé, por ejemplo, que en cuanto a seguridad, los IECAS son más seguros que los beta bloqueantes en la hipertensión, ¿sí? O sé que en cuanto a eficacia, los que más eficacia demostraron en la hipertensión son los IECAS. Entonces, el IECA termina siendo, ¿no?, uno de mis tratamientos de primera línea, como les digo, esto depende de la hipertensión. No es lo mismo un paciente hipertenso solo que un paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca, por ejemplo. O sea, acá hagamos de cuenta que tenemos un paciente solamente con hipertensión, ¿sí? Entonces, yo lo que hago en el cuadro multiatributo es comparar eficacia, seguridad, conveniencia y costo de cada grupo. Y en base a esto, chicos, voy a elegir mis grupos P. ¿Qué quiere decir un grupo P? El grupo más utilizado. Obviamente, a ver, acá van a ser los IECAS, ¿no? Pero obviamente, chicos, en mi formulario P, o sea, yo tengo que tener mi formulario con cada grupo farmacológico. ¿Y cómo lo selecciono? Comparando eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Ahora, obviamente que yo no voy a descartar los otros, ¿bien? Sino que lo que hago acá es decir, bueno, el IECA, por ejemplo, y muchas veces se da el IECA con un diurético tiacídico, van a ser mi tratamiento de primera línea, o sea, lo que le voy a dar. O el IECA solito, con una dietoterapia, con ejercicio, van a ser mi terapéutica de primera línea, ¿bien? Pero yo no puedo descartar los otros grupos farmacológicos. ¿Por qué? Porque si existen tantos grupos, chicos, es porque hay mucha variedad en los pacientes. Y hay algunos que, por ejemplo, en los IECAS dan tos, ¿bien? Una de las reacciones adversas que tienen los IECA, o sea, el enalapril, ¿sí? Los fármacos tipo enalapril, es la tos, y a veces la tos es tan molesta que lamentablemente se tiene que recurrir a otro tipo de fármaco, puedo reemplazarlo por un ARA2, ¿bien? Entonces yo todo eso lo tengo que tener en cuenta, es decir, cuando yo selecciono mis grupos P, estoy seleccionando el grupo que más voy a utilizar, pero eso no quiere decir que yo no vaya a utilizar los otros grupos farmacológicos. ¿Se entiende lo que es la selección de grupos P, chicos? ¿Se entiende que los otros grupos no se descartan, no? ¿Está claro eso? Sí, Flor. Sí, se entiende. Sí, Flor. Bien. Entonces, recuerden, comparo eficacia, seguridad, conveniencia y costo, y voy a tener mi grupo P. Mi grupos P, mi grupo o grupos P van a ser los que más voy a prescribir, los que voy a dar habitualmente. ¿Saben cómo se llama eso, chicos? Terapéutica estándar. Terapéutica estándar. ¿Sí? Quiere decir el tratamiento que voy a dar por lo general. Obviamente que la terapéutica estándar yo la tengo que tratar de adecuar al paciente. Hay pacientes que van a responder re bien a la terapéutica estándar y hay otros pacientes que, por ejemplo, con el enalapril van a tener una tos insoportable y voy a tener que cambiarles el tratamiento.
¿sí? Entonces, miren qué importante es saber adecuar el tratamiento al paciente, pero como les digo, eso lo vemos en la etapa 2. En la etapa 1 yo comparo eficacia, seguridad, conveniencia y costo de cada grupo, que se hace un screening de cada grupo, ¿sí? A la UNIAS le gusta esa palabra screening, se hace un screening de cada grupo y elijo mi tratamiento estándar, mi terapéutica estándar, los grupos farmacológicos con los que más me voy a manejar. Que, por ejemplo, hagamos de cuenta que sean los IECAS. Dije tos y ya me dio como ganas de toser, chicos, re hipocondríaca. Los IECAS, los ARA2, ¿sí? Y los diuréticos tiazídicos. ¿Bien? Con estos fármacos van a ser con los que más me voy a mover, pero eso no quiere decir que no vaya a utilizar en algún momento los otros, ¿bien? Una vez que yo ya seleccioné mis grupos P, ¿sí? Tengo que ahora, no sé por qué los puse ahí, bueno, esto va arriba, ¿no? En grupos P. Ahí. Ahora, una vez que yo ya seleccioné los grupos P, tengo que seleccionar los medicamentos P. Ustedes saben que dentro de cada grupo yo tengo varios tipos de fármacos, ¿sí? Por ejemplo, le voy a poner acá, vamos a hacer el mismo cuadro multiatributo, se hace el mismo. Para seleccionar, chicos, el medicamento P se hace el mismo cuadro. Acá al costado les voy a poner. Por ejemplo, IECAS. Por ejemplo, ARA2. Bien, y por ejemplo, diuréticos. ¿Sí? Entonces, dentro de los IECAS, por ejemplo, le voy a tirar un ejemplo. Puedo comparar dos medicamentos, o sea, dos fármacos. El enalapril y el lisinopril. Enalapril y lisinopril. Dentro del ARA2 puedo comparar losartán y valsartán. Flor, una Sí, pregunta. No me queda claro, o sea, en selección de grupo selecciono el grupo, pero en la selección del medicamento ya como el medicamento puntual sería, ya no el grupo que contiene a los que tienen el mismo efecto. o sea, en la selección de grupo, como decís, seleccionas el grupo, ¿sí? En cuanto a eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Ahora, dentro de cada grupo hay un montón de medicamentos. Y vos tenés que ver cuál de estos medicamentos pertenecientes a estos grupos vas a usar, ¿me entendés? Dentro de los IECA hay un montón. Ahora, vos tenés que comparar todos los IECAS, todo, por ejemplo, el enalapril lo tenés que comparar con el lisinopril para ver cuál va a ser el IECA que vas a prescribir. Porque cuando nosotros hablamos de grupos P, estamos hablando del grupo farmacológico, pero dentro de cada uno de estos grupos vos tenés un montón de medicamentos. Bueno, en el quinto paso, que es seleccionar el medicamento P, de los grupos que vos seleccionaste arriba, tenés que empezar a comparar los medicamentos que hay dentro de cada grupo. Y de cada uno de estos grupos vas a elegir un solo fármaco. ¿Me entendés? Bien, bien, gracias. ¿Bien? Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá, yo le estoy dando ejemplos acá. Por ejemplo, de los IECAS podemos comparar el enalapril con el lisinopril, ¿sí? Del ARA2 podemos comparar el losartán con el valsartán. Y de los diuréticos podemos comparar, qué sé yo, vamos a comparar, les tiro por tirar, ¿no? Vamos a comparar un tiazídico, que va a ser la hidroclorotiazida, y podemos comparar, qué sé yo, un diurético del ASA, ¿sí? Como por ejemplo la furosemida. Bien, supongamos que comparemos así, supongamos, ¿no? Esto es como un ejemplo, como les digo, ustedes no tienen que saber todos los nombres, con que sepan que se comparan cada uno de los grupos que yo seleccioné, de los grupos que me quedaron acá arriba. Yo tengo que ahora comparar los medicamentos que hay dentro de cada grupo, porque no le puedo prescribir al paciente cualquier IECA, tengo que seleccionar el mejor, no le puedo prescribir cualquier diurético, no le puedo prescribir cualquier ARA2, tengo que seleccionar los mejores. Entonces, por ejemplo, agarro los IECA y comparo enalapril con lisinopril. ¿Cuál le voy a dar a mi paciente? ¿Cuál va a estar en mi formulario PET? ¿Cuál va a ser el primero que yo voy a prescribir? Bueno, para seleccionar eso, yo tengo que comparar eficacia, seguridad, conveniencia y costo de cada uno. Les comento, por ejemplo,
que si bien en eficacia no hay tanta diferencia, el costo sí hay mucha diferencia. El enalapril es más barato, ¿sí? Más barato. El lisinopril es más caro. Entonces, en cuanto a relación costo-eficacia, gana el enalapril. Entonces, el enalapril va a ser acá el mejorcito, ¿sí? Entonces, eso voy a ir haciendo con cada uno de los grupos, ¿bien? Acá también, losartán, valsartán. En cuanto a costo, es más barato el losartán que el valsartán, ¿sí? Porque por lo general estos en eficacia, seguridad, conveniencia y costo no difieren mucho, ¿sí? No difieren mucho, son parecidos. Entonces, lo que hace acá la diferencia es el costo. Pero, por ejemplo, en cuanto a seguridad, es más segura la hidroclorotiazida para la hipertensión arterial que la furosemida. Tiene más eficacia la hidroclorotiazida que la furo, son diuréticos diferentes. Los tiazídicos tienen más eficacia, ¿bien? Y también el costo de la furosemida es carísimo, o sea, no es lo mismo comprarte una hidroclorotiazida que una furosemida. Entonces, yo lo que hago es comparar los fármacos de cada grupo y elegir así los medicamentos que van a formar parte de mi formulario. Yo acá arriba elegí los grupos, perfecto, elegí los IECAS, los ARA2 y los diuréticos tiazídicos, ¿bien? Acá abajo, en mi formulario P, lo vamos a hacer acá, en el sexto paso, en mi formulario P, chicos, lo que yo tengo que poner son los medicamentos P, los medicamentos que yo seleccioné, que por ejemplo me quedaron, yo ya hice mi cuadrito multiatributo, y me quedó el enalapril, el losartán, y los diuréticos tiazídicos, o sea, la hidroclorotiazida me quedó. Entonces, estos medicamentos que están acá van a ser mi terapéutica estándar. Estos medicamentos van a ser los que más voy a prescribir, obviamente siempre adaptando al contexto del paciente. Entonces, si queremos hacer como un resumen, en el paso 4 yo selecciono los grupos, bien, los grupos que más voy a utilizar. En el paso número 5, de cada grupo, estos son los grupos, ¿no? De cada grupo, chicos, yo tengo que ver qué medicamentos tengo en cada grupo, bien. O sea, tengo que, de cada grupo hay un montón de IECA, un montón de ARA2, un montón de diuréticos, ¿sí? Yo tengo que ver de cada grupo qué fármaco va a ser el primero que yo voy a prescribir. No puedo prescribir cualquier IECA, como les digo. Tengo que comparar todos los IECAs y ver cuál es el mejor para el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, en cada grupo tengo, por ejemplo, hagamos de cuenta que en cada grupo tengo 2 fármacos nada más, ¿sí? Entonces, en el paso número 5, lo que hago es elegir mi fármaco P o mi medicamento P. Elegir un fármaco de cada grupo, un fármaco que se llama prototipo. El rey, digamos, de cada grupo. Y esos medicamentos P que yo seleccioné en el paso 5 van a ser los que van a estar en mi formulario P, ¿sí? ¿Se entiende cómo es esta selección, chicos? Sí, Flor. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, Flor. Sí, Flor. Perfecto. No se olviden, ¿no? Selecciono los grupos, de cada grupo que seleccioné tengo que comparar los medicamentos. Entonces, esa es la primera etapa, ¿sí? Esos son los pasos, perdón, de la primera etapa de la terapéutica razonada. ¿Tienen alguna duda, chicos, con esta etapa? No, por el momento No. no, Flor. ¿No? Anotaron bien el ejemplo de la hipertensión en cada cosa, ¿no? Porque cuando les toman esto, no les toman que mencione, tienen que aplicarlo. Por eso, si no anotaron algo, me avisan, ¿bien? Flor, Bueno, pero sí, yo tengo uno de asma que nos había hecho hacer la doctora Unías. O sea, ella nos había explicado con asma. Ya le paso la foto a los chicos. dale, pasalo por el grupo también. Siempre toman asma o hipertensión, ¿sí? Yo por lo general cuando vemos asma se los doy en los repasos más que nada, porque bueno, hipertensión es como el mejor ejemplito para dar la clase, digamos, ¿bien? Pero siempre en el repaso sí les doy de otras alternativas,
pero ya que su compañera tiene lo que les dio la doctora, pásalo por el grupo, así lo tienen los chicos, ¿bien? Así, bueno, después lo explicamos si quieren, no hay problema, pero anda pasándolo así ellos lo tienen, así por las dudas, digamos, no sé quiénes van a rendir ahora en la mesa de septiembre, pero los chicos que rindan en la mesa de septiembre pueden tenerlo, ya irlo estudiando, ¿bien? Bueno, entonces ninguna duda de la etapa 1, ¿no? No, Flor. Bien, bueno, vamos a la etapa 2. Chicos, la etapa 2, ¿dónde ocurría? ¿Dónde dije que ocurría? ¿En qué lugar? En la consulta. Bien, perfecto. A la hora de entrar en contacto con el paciente. O sea, esto ocurre en el consultorio, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo más importante acá, chicos, que ocurre en el consultorio? Que esto es lo que yo hago cuando llega mi paciente a la conducta, ¿sí? Entonces, acá, chicos, tenemos también 6 pasos. La etapa número 2 es orientada al paciente. Orientada al paciente, ¿bien? El primer paso de la terapéutica, el primer paso de la etapa número 2 se llama definir el problema del paciente. Recuerden que arriba dijimos definir el problema de salud. Bueno, acá es definir el problema del paciente. Definir el problema del paciente. Ese es el nombre, ¿sí?, del primer paso de la etapa 2. ¿Por qué esta diferencia en el nombre? Porque ustedes tienen que saber, chicos, que una cosa es definir la enfermedad y otra cosa es definir el problema de cada paciente en particular. Es decir, la hipertensión no se presenta igual en cada paciente. Cuando yo hablo de definir el problema del paciente, estoy hablando de su caso clínico, ¿bien? De su caso clínico. Y chicos, lo más importante, así como lo más importante en la etapa 1 era establecer la fisiopatología, o sea, dentro de definir el problema de salud, lo más importante era definir la fisiopatología. Es lo más importante de la etapa 1 porque guiándome de la fisiopatología puedo seleccionar el mejor tratamiento, ¿sí? Bueno, acá en la etapa número 2, lo más importante que hay que hacer es la anamnesis, pregunta de examen, ¿bien? Pregunta de examen, ¿qué es lo más importante? El interrogatorio, chicos, porque ahí es donde yo empiezo a juntar datos del paciente que pueden modificar mi terapéutica estándar. En mi formulario P yo tengo enalapril, o sea, tengo IECAS, dentro del IECA el mejorcito va a ser el enalapril, dentro del ARA2 el mejor va a ser el losartán, dentro de los diuréticos va a ser mejor, dentro de los tiacídicos la hidroclorotiacida, o sea, a ver, de cada uno de los grupos yo tenía un fármaco como estándar, como modelo, digamos, ¿bien? Esa es mi terapéutica estándar, la terapéutica que le voy a dar a la mayor parte de la población. Pero, ¿qué pasa? En la anamnesis me entero que esta paciente está embarazada. Y ahí me cambia toda mi terapéutica, todo lo que yo tenía en mi pobre formulario P, ¿sí? Todo esto que yo tenía acá me cambia. Bien, ¿por qué? Porque es otro el contexto. O sea, yo cuando hice ese formulario P y elegí la terapia estándar, obviamente elegí lo que va a pasarle o el tratamiento, el mejor tratamiento para la mayoría de la población, ¿sí? Pero cuando yo hago el anamnesis o el interrogatorio, tengo que empezar a conseguir datos, tengo que averiguar. ¿Qué cosas tendré que averiguar yo en la anamnesis? ¿Qué se les puede ocurrir? ¿Qué cosas podrían modificar el efecto de un fármaco, por ejemplo? Si toma algún otro medicamento también. Perfecto, si toma algún otro medicamento. ¿Alguna enfermedad Perfecto. o condición fisiológica? Perfecto, si tiene alguna condición fisiológica, como el embarazo, o si tiene alguna patología. ¿Sí? Por ejemplo, que tenga además insuficiencia cardíaca, el tratamiento es diferente, ¿sí? O sea, lo tengo que modificar, ¿bien? Entonces, en la anamnesis yo busco datos del paciente. Eso viene a ser parte de la conveniencia. En la anamnesis yo lo que hago es buscar, chicos, datos relacionados al paciente que puedan modificar el efecto farmacológico, ¿sí? Entonces, obviamente hago la anamnesis, hago examen físico también, todo esto me ayuda, lógicamente, y hago estudios complementarios. No le voy a dar un fármaco hepatotóxico a un paciente que tiene la GOT,
¿sí? Y la GPT elevadísimas por las nubes, ¿bien? Porque este paciente claramente algún problema hepático tiene, entonces hay que ver qué fármaco le doy. Si es un paciente que además tiene insuficiencia renal acá en la anamnesis, bien, entonces, ¿qué va a pasar? Tengo que tratar de elegir un fármaco que no se excrete principalmente por riñón. Entonces, miren todas las cosas que tengo que tener en cuenta, chicos, a la hora de adecuar. O sea, sí, yo ya está, tengo mi terapéutica estándar, pero ahora eso yo lo tengo que aplicar a mi paciente. Y el paciente no va a llegar, como les dije yo, en fase 4, cuando hablamos de fase 4 de los pacientes que llegan realmente al consultorio a comprar un medicamento, no son pacientes con hipertensión nada más. Entonces, todo esto lo tengo que tener en cuenta. En este caso, el mejor ejemplo para dar, y el más sencillo, es que le llegue una paciente embarazada, ¿sí? Entonces, en la anamnesis, con el examen físico y con estudios complementarios, yo me entero que la paciente que me llegó a mi consultorio está embarazada. O sea, está embarazada y obviamente tiene hipertensión, porque seguimos con el mismo ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? El segundo paso acá también se llama objetivo establecer, yo les pongo acá el nombre como es, no se olviden. Establecer el objetivo terapéutico. Establecer el objetivo terapéutico. Bien, ese va a ser acá el segundo paso. Pero chicos, cuando yo voy a establecer el objetivo terapéutico acá, ¿sí? Cuando yo voy a establecer acá los objetivos terapéuticos, tengo que guiarlo, o este objetivo tiene que ser orientado al paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita el paciente? Eso es importante, chicos, o sea, cada objetivo lo tengo que adecuar al paciente. Por ejemplo, quizá el paciente no quiera hacer dieta o ejercicio, ¿bien? Porque eso puede pasar. Entonces yo tengo que tratar de darle la mejor terapéutica farmacológica posible, obviamente, no sin antes intentar persuadirlo de que es lo mejor, pero puede ser que de todas formas, recuerden que acá el participante activo es el paciente, porque es él el que va a ir y va a tomar el medicamento. Si el paciente no quiere, no cumple con nuestra terapéutica, ¿bien? Entonces yo tengo que tratar de convencerlo, señor, mire, fumar esto, o debería hacer dieta, porque esto lo puede llevar a que se complique su hipertensión y demás. Bueno, tengo que tratar de persuadirlo, ¿bien? Pero si de todas formas el paciente no quiere, yo no lo puedo obligar. Entonces tengo que tratar de darle la mejor terapéutica farmacológica posible, ¿bien? Entonces, en el segundo paso, mi objetivo terapéutico tiene que estar relacionado con, tiene que ser en base a el contexto del paciente y a lo que quiera. Recordemos que el uso racional nos dice respetar la decisión del paciente. Quizás sea un paciente que no crea en los fármacos, porque existen esas cosas, ¿no? Existen esas situaciones que los pacientes no quieren ningún tratamiento farmacológico. Bueno, entonces yo le puedo decir al señor, bueno, haga dieta y ejercicio, le prescribo una dieta bajo en sodio y le digo cómo tiene que hacer el ejercicio y listo, ¿bien? Entonces siempre tengo que tener, por eso tengo que tener, chicos, alternativas terapéuticas, porque yo teniendo alternativas puedo jugar, como les decía ayer, puedo jugar según lo que el paciente quiera y lo que le convenga al paciente, puedo jugar entre elegir una cosa o la otra, o quizás puedo elegir las dos cosas y hacer una terapéutica combinada, ¿sí? Entonces, mi objetivo terapéutico en la segunda etapa tiene que ser, chicos, objetivos que, primero que nada, orientados al paciente, es decir, qué le conviene a cada paciente, ¿sí? Y segundo, también, respetando siempre su decisión, como les digo, hay pacientes que no van a querer capaz un fármaco, que prefieren hacer dieta y ejercicio, y es respetable y yo tengo que ayudarlo con eso, ¿bien? Entonces, supongamos que esta paciente sí quiere la terapia farmacológica. Esta paciente, por H o por B, y aparte porque está embarazada, ¿sí? Bueno, ya tiene una dieta particular y le cuesta hacer ejercicio porque, bueno, supongamos que ya está en el segundo, tercer trimestre de embarazo, ¿bien? Hagamos cuenta que está en el segundo trimestre, ¿bien? Y, bueno, la paciente no quiere hacer ejercicio, se siente muy cansada, está bien, perfecto. Entonces yo, ¿qué hago? Le doy una terapéutica farmacológica, ¿sí? Entonces acá, orientado al paciente. El tercer paso, chicos, acá,
vamos a poner, el tercer paso sí es una estrategia terapéutica, ¿bien? Pero el nombre que ustedes tienen que poner, o sea, el nombre correcto, ¿bien? Es elaborar el tratamiento P para el paciente. Cuando hablo de tratamiento P para el paciente, hablo de tratar de seleccionar el mejor tratamiento adecuado al paciente, ¿bien? Y lo que tengo que hacer acá yo es, chicos, agarrar y ver si el tratamiento P, el tratamiento estándar que yo tengo, le va a servir o no a este paciente. Acá elijo una estrategia terapéutica farmacológica porque es lo que mi paciente quería desde el paso número 2, ¿bien? Y dentro de esta estrategia farmacológica que yo elijo, tengo que ver si los fármacos que yo seleccioné en la etapa número 1, si los que yo seleccioné como terapia estándar, me van a servir o no en este paciente. Y yo me doy cuenta que el enalapril, por ejemplo, acá, que el enalapril está contraindicado en el embarazo, ¿sí? Porque puede producir alteraciones fetales, ¿bien? Entonces, está contraindicado en el embarazo. Veo que el losartán está también contraindicado en el embarazo. Ya hay 2 de mi terapia estándar que están contraindicados. Veo que la hidroclorotiazida no la voy a dar en el embarazo tampoco. Y digo, wow, o sea, los 3 tratamientos estándar que yo tenía, bien, ninguno se puede dar en el embarazo. ¿Qué hago? Busco una alternativa terapéutica. ¿Sí? Mediante fuentes de información, yo accedo a la información claramente de diferentes fármacos que se puedan dar para la hipertensión. En este caso, podemos optar entre la alfa-metildopa, bien, se puede dar también clonidina, o también la betalol, bien, pero el fármaco ideal acá también vuelvo a hacer lo mismo, no tengo que ver la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el costo de cada uno de estos 3, que son fármacos que son hipotensores y que están indicados para la embarazada, ¿bien? Entonces, obviamente, yo tengo estos 3 posibles, alfa-metildopa, clonidina, estos son hipotensores que actúan a nivel central, ¿sí? Hipotensores centrales se llaman, y tengo el labetalol, que es un beta bloqueante, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo sé cuál voy a dar? Lo mismo del cuadrito multiatributo. Mediante las fuentes de información accedo a la información sobre su eficacia, seguridad, conveniencia y costo, y me doy cuenta que la alfa-metildopa es la más eficaz y la más segura para esta paciente, porque la clonidina tiene un montón de efectos adversos que los veremos mucho más adelante. El labetalol también tiene efectos adversos y, de hecho, no tiene tanta eficacia como la alfa-metildopa para la hipertensión en el embarazo. Entonces me quedo con la alfa-metildopa, ¿sí? Entonces, en el tercer paso yo lo que hago es elaborar un tratamiento P para el paciente, elegir un tratamiento P orientado al paciente. Lo que voy a hacer es, ¿realmente el tratamiento P que yo seleccioné en la etapa 1 le va a servir a este paciente? Y bueno, obviamente que yo tengo que saber mediante fuentes de información si estos tratamientos P que yo elegí en la etapa 1 están o no contraindicados en el embarazo. Me doy con que todos estaban contraindicados en el embarazo, entonces me tengo que poner a buscar o analizar alternativas terapéuticas, que en este caso serían la alfa-metildopa, la clonidina y el labetalol, que sí se pueden dar para la hipertensión en el embarazo. Obviamente, ¿cómo hago para saber cuál voy a elegir? Comparo de nuevo eficacia, seguridad, conveniencia y costo, y me doy con que la mejor es la alfa-metildopa, ¿sí? Entonces, de ahí paso al cuarto paso, que es la prescripción. Cuando yo hablo de hacer la prescripción acá, chicos, o sea, cuando hablo del cuarto paso, estoy hablando ya de dispensarle el medicamento, ¿sí? Entonces, el cuarto paso se llama realizar la prescripción.
realizar la prescripción. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta en el paso 4? Chicos, la ley, ¿cómo se acuerdan los numeritos de la ley de prescripción? 25649 ley nacional, 7630 era la... No, 7230 era la provincial. Bien, perfecto, excelente, muy bien. Entonces, por ley, en la prescripción ustedes siempre tienen que aclarar qué se hace con el nombre genérico. Recuerden que el nombre genérico era el nombre con el que se lo conocía el fármaco a nivel mundial, y con letra clara. Obviamente que acá no quiere decir que tenemos que hacer una letra preciosísima, pero una letra que sea legible, chicos, porque por más que uno se tome de broma, tener letra de médico, miren lo que le pasó a este señor que perdió su matrícula porque se entendió cualquier otra cosa. Bien, entonces la letra de la receta tiene que ser legible, bien, por más que nadie lo cumpla, eso tiene que ser así, ¿sí? Entonces, eso es el cuarto paso, realizar la prescripción, ¿bien? El quinto paso, miren lo que dice, indicaciones. El quinto paso se llama, acá les pongo con mi letra cómo se llama, dar instrucciones al paciente. ¿Sí? En el quinto paso, chicos, yo lo que tengo que hacer es agarrar y hacer la otra hojita. O sea, en el paso número 4 hago la hojita de la prescripción que lo vimos ayer, ¿sí? Y en el paso número 5 hago la otra hoja con las indicaciones, con el esquema terapéutico que vimos ayer, bien, y con otras indicaciones, si va con la comida, si no va con la comida. No solamente eso, sino que en el quinto paso, además de dar las indicaciones, tengo que explicarle al paciente qué efectos adversos va a sentir. Por ejemplo, la alfa-metildopa causa hipotensión ortostática. ¿Qué es esto? Es que vieron, no sé si les pasó alguna vez, pero cuando ustedes se levantan como de golpe o se levantan y se les bajó la presión y se desmayan, bueno, eso es hipotensión ortostática. Bien, la alfa-metildopa tiene esa reacción adversa y es molesto. Entonces hay que comentarle al paciente que eso le puede pasar, ¿sí? Entonces, yo cuando doy las instrucciones, es muy importante cómo me comunico con el paciente. Es importante que le den la hoja de las indicaciones, el esquema terapéutico, y que le diga con qué, si con las comidas, en ayunas, lo que sea, si por la noche, por las mañanas, ¿bien? Pero lo más importante, además de eso, chicos, es explicarle todo. Yo no le puedo dar al paciente un medicamento y no explicarle, por ejemplo, que le puede causar esto hipertensión ortostática. Señora, mire, yo le doy este fármaco, ¿sí? Usted puede tomar esto, pero le comento que con este fármaco puede ocurrir que cuando usted se levante, por ahí se sienta medio mareada, ¿bien? Entonces yo le tengo que explicar al paciente lo que puede sentir. ¿Por qué? Porque capaz que el paciente piensa que es una enfermedad lo que está sintiendo, ¿bien? O esa señora que está embarazada capaz que sienta eso y piensa que, estoy por perder a mi bebé, ¿bien? Entonces, miren qué importante es comunicarle al paciente, comunicarle y explicarle qué va a sentir, darle correctas instrucciones, siempre siendo explícitos y obviamente, por las dudas, tratando de anotarle estas cosas, porque los pacientes por ahí no se van a acordar, ¿bien? Entonces, todo eso forma parte del paso número 5, dar las instrucciones al paciente, ¿bien? Y después, chicos, en el último paso de la etapa número 2, que es el paso número 6, estamos hablando se llama monitorear al paciente, ¿sí? Yo les pongo acá monitoreo, pero el nombre completo, yo les digo que den el nombre completo por las dudas, monitorear al paciente, por ejemplo. Acá, chicos, lo que yo tengo que hacer es decirle, bueno, señora, venga en 15 días, hágase una ecografía tal día, bien, venga en 15 días, le tomo la presión, hágase una ecografía, hágase un análisis de sangre, bien, o sea, tengo que tratar de controlar al paciente, monitorearlo, por dos cosas tengo que monitorear, que yo se las dije ayer. ¿Para qué?
son por dos cosas que tengo que hacer el monitoreo. ¿Para qué controlarían ustedes a un paciente una vez que le dan un tratamiento? Para ver el efecto Para del ver si el fármaco. tratamiento fue efectivo. Y perfecto, ¿y para qué más? Para asegurarse de las reacciones adversas. Perfecto, muy bien. Para esas dos cosas yo tengo que monitorear al paciente, para ver si están respondiendo bien al tratamiento y para ver si el tratamiento no le está haciendo daño, ¿bien? Por ejemplo, en el caso del enalapril, yo tengo que decirle al paciente que vuelva, por ejemplo, en 15 días, veo cómo va su presión arterial, ¿bien? Le estoy preguntando si, le voy preguntando, señor, ¿usted sintió? Porque obviamente los pacientes tienen que aprender a tomarse la presión en sus casas, ¿bien? Entonces yo le explico, esas son cosas que también forman parte de la terapéutica razonada, le tengo que explicar al paciente cómo se puede tomar la presión, le tengo que comentar, mire señor, tómese la presión, por ejemplo, todas las noches, o cada vez que termine de almorzar, supongamos. Entonces yo le voy diciendo ese tipo de cosas al paciente para que el paciente aprenda, ¿bien? Entonces yo le doy el enalapril, le pregunto cómo estuvo su presión, hay varios estudios que se pueden controlar la presión en 24 horas, por ejemplo, hay varios estudios, ¿sí? Eso no viene al caso. Pero veo su presión, veo que mejoró. Sin embargo, el paciente me dice, sí, pero doctor, mire, tengo una tos molesta, no puedo estar, no puedo ni siquiera hablar de la tos. Bueno, yo ya sé, yo tengo que saber que eso es una reacción adversa del enalapril y le tengo que comentar al paciente antes, porque si yo no le digo al paciente que puede presentar tos cuando le doy este medicamento, el paciente capaz que piensa que tiene una enfermedad respiratoria. ¿Y qué es lo que hacen los pacientes? Lo primero que hacen cuando creen que tienen una enfermedad respiratoria, van y se compran un antibiótico en la farmacia. Y hay antibióticos que pueden interaccionar con los IECA. Entonces, miren qué importante es decirle, señor, yo le doy el enalapril, pero usted puede presentar tos. Si la tos es muy molesta, vuelva para que veamos si le podemos dar otro tratamiento, ¿sí? Entonces, esas son cosas, chicos, eso formaría parte de las instrucciones. En el monitoreo yo lo que tengo que ver es si el enalapril funcionó, en el caso de esta paciente, si la alfa-metildopa funcionó, y si la alfa-metildopa no le está produciendo ningún daño al feto y ningún daño a ella, ¿bien? Entonces, son todas cosas que yo tengo que controlar. Y todo esto que les acabo de mencionar forma parte de una correcta prescripción. O sea, no es escribir el nombre de fármaco y ya está, ¿bien? Es hacer lo mejor posible adecuándonos al contexto del paciente, tratando de sacar la mayor información posible del paciente, utilizando fuentes de información y siempre teniendo a mano alternativas terapéuticas, ¿bien? ¿Está claro, chicos, la terapéutica razonada, cómo se hace una buena prescripción? Sí, Flor. Bien, ¿los demás? Sí, Flor. Sí, Bien, Flor. perfecto. Bueno, entonces ahora yo les hago una pregunta. ¿Quieren que veamos la mitad de medicamento ahora o quieren que directamente veamos medicamento mañana? Les pregunto cómo les va a resultar. Yo no sé qué tienen que hacer ustedes ni nada así. Pero bueno, les pregunto a ustedes qué quieren hacer. Yo prefiero ahora porque mañana no me puedo conectar, pero no sé cómo quiere el resto. ¿Los demás? Yo no tengo drama, ¿no? Por las dudas. No, no los estoy leyendo, por eso opinen con el micrófono, por favor. Yo no tengo problema. ¿Quieren que veamos ahora la mitad? Bueno, vemos la mitad de medicamentos ahora y la otra mitad mañana, ¿sí? Entonces, ya terminamos con terapéutica razonada, ¿bien? Ahora lo que tenemos que hacer, el otro tema importantísimo del programa, es medicamento. Vamos a ver lo básico nada más ahora, porque tampoco lo quiero tener hasta las 1000 de la mañana, ¿sí? Y quiero que recordemos un par de cosas. Cuando yo hablo de medicamento, recordemos que estamos hablando del fármaco más su forma farmacéutica, ¿sí? Fármaco más su forma farmacéutica. Bien, ya después de que terminemos esta clase les voy a pasar si quieren este Power. No lo encontraba, por eso no se los pasé por el grupo a justo cuando me lo habían pedido ahí, no lo tenía a mano, lo tenía acá, digamos, y bueno, pensé que el que yo les había mandado era y después me vi y no, era re vacío. Entonces, por eso después les voy a pasar si quieren para que ustedes lo completen con la definición si es que no lo llegan a copiar, ¿bien? Entonces dijimos que el medicamento estaba formado por el fármaco más la forma farmacéutica, ¿sí? Ahora, este es mi medicamento. Dijimos que tiene una forma farmacéutica, o sea, el aspecto físico, ¿bien? Y dijimos que tratemos de hacer ¿a qué hora comenzamos? Hasta las 12, así no se corte a la mitad el video, el que están grabando, ¿sí? La forma farmacéutica.
el fármaco. Y dijimos que los medicamentos tienen otro componente en su interior, ¿sí? Que se llaman excipientes. Excipientes. Entonces, los medicamentos, ¿cómo están formados? Por el fármaco, más la forma farmacéutica y más los excipientes. ¿Qué es un excipiente, chicos? Cuando yo hablo de excipientes, estoy hablando de sustancias que son diferentes al principio activo. Sustancias diferentes al fármaco. Recuerden que fármaco y principio activo son sinónimos, ¿bien? Sustancias diferentes al fármaco que forman parte del medicamento, ¿bien? Que forman parte del medicamento. Sustancias diferentes al fármaco que forman parte del medicamento. Eso es un excipiente, ¿bien? Ahora, les comento una cosa. Por ahí pueden leer, siempre como les digo, hay apuntes dando vuelta y por ahí pueden leer que algunos dicen que los excipientes no tienen actividad biológica y eso está mal. Los excipientes por lo general no tienen actividad biológica. Pero, por ejemplo, si yo uso un vehículo alcohólico, ¿bien? O uso algún tipo de alcoholes, glicoles como excipiente, estos sí tienen actividad biológica. ¿Y cuál es el problema de esto, chicos? Que muchas veces las reacciones adversas de un medicamento pueden no ser por el fármaco, sino ser por los excipientes. Los excipientes también me pueden causar reacciones adversas. Los excipientes me pueden causar alergia. Entonces, miren qué importante es conocer que en un medicamento no solamente tengo el fármaco, sino que también tengo los excipientes, ¿bien? Y pueden ser los excipientes también los causantes de la alergia, ¿bien? Pueden ser los excipientes también los causantes de una reacción adversa. Entonces, es importante tenerlos en cuenta y en su mayoría no tienen actividad biológica, pero hay algunos que sí la tienen y pueden generarme RAMS, ¿bien? Entonces, eso es un excipiente, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de excipientes tenemos? Tenemos 4. Correctivos, estabilizantes, antioxidantes y conservantes. Bien, yo les explico qué es cada uno. Primero que nada, hay un problema cuando voy a prescribir un medicamento con los niños, sobre todo hay un problema importantísimo que es el hecho de que no tengan buen sabor. Si no tienen buen sabor, es todo un problemón darle un medicamento, un jarabe, por ejemplo, a un niño. Entonces, ¿qué pasa acá? Existen excipientes que se llaman correctivos. Se llaman correctivos ¿por qué? Porque me corrigen el sabor, el olor y el color del medicamento. Son excipientes que modifican las propiedades organolépticas. Cuando hablo de propiedades organolépticas, estoy hablando de sabor, color, olor, ¿sí? Propiedades organolépticas de los medicamentos, ¿bien? Entonces, los correctivos me modifican el color, el sabor y el olor. Les tiro un ejemplo. Un ejemplo de un excipiente correctivo es el extracto de frutilla. Extracto de frutilla. El extracto de frutilla sirve para modificar el sabor de algunos medicamentos. Bien, hay jarabes, por ejemplo, la dipirona, bien, que se comercializa con el nombre de Novalgina a veces, ¿sí? Medicamento copia de marca. Esta Novalgina tiene el extracto de frutilla, bien, porque si no sabe horrible. Incluso con el propio jarabe de extracto de frutilla ya sabe feo. Imagínense sin el extracto de frutilla, ¿bien? Entonces, para eso me sirven. El extracto de frutilla es un ejemplo. Yo les comento que, el primer excipiente correctivo fue el cacao, digamos, ¿sí? Antes se veía que los médicos no tenían éxito a la hora de prescribirle a los niños porque los niños no tomaban el medicamento. Entonces hubo un científico, ¿sí? Que se dio cuenta que a su sobrino le encantaba el chocolate, entonces, ¿qué hizo este científico? Empezó a darle el medicamento a su sobrino mezclado con chocolate, ¿sí? Y ahí se dio cuenta que si cambiaban el sabor, los chiquitos sí tomaban el medicamento, y ahí se crearon los excipientes correctivos.
Los primeros, perdón, los primeros excipientes correctivos fueron los de chocolate, ¿sí? Y después se fueron agregando como extracto de naranja, extracto de frutilla, pero básicamente se creó por los niños, porque a los chiquitos no les gustaba tomar el medicamento, porque imagínense que tenía un sabor espantoso, ¿bien? Y quizá un adulto se la pueda bancar más, pero un niño, si no le gusta algo, te lo escupe, ¿sí? Bueno, la mayoría, no todos son así. Entonces, bueno, ahí se crearon los excipientes correctivos, y el primero fue el chocolate, y ahora hay bastantes, de hecho, hay muchos excipientes, como por ejemplo, el extracto de frutilla es uno de los más usados. Ahora, chicos, existe un problema con los excipientes o correctivos, ¿sí? El problema acá está principalmente con el tema de los comprimidos. Vamos a ser más explícitos, la aspirineta, por ejemplo, ¿bien? La aspirineta tiene un excipiente de frutilla bastante rico, ¿sí? ¿Y cuál es el problema con esto? El problema es la automedicación, ¿sí? Es una automedicación accidental. Los chiquitos ven aspirineta por ahí y agarran y se la comen porque sabe bien, ¿sí? Y eso es un problema, porque les estás consumiendo aspirina, digamos, la aspirineta es la aspirina, solamente que tiene otro nombre, ¿bien? Entonces, el chiquito prueba la aspirina y dice, uy, qué rico, y ¿qué hace? Agarra y se come una, se come dos, y eso es una automedicación accidental y se puede intoxicar. El problema entonces con los excipientes correctivos es que pueden hacerse pasar, bien, los niños, los muy bebés sobre todo, pueden creer que son golosinas o caramelos, bien, y puedo tener una automedicación, esto es pregunta de examen, ¿no? Automedicación accidental. Bien, una automedicación accidental. ¿Sí? Entonces, miren qué importante es tener en cuenta esto con los excipientes correctivos. ¿Sí? Después tenemos los excipientes estabilizantes. Cuando hablo de excipientes estabilizantes, hablo de excipientes que favorecen la mezcla de sustancias no miscibles. ¿Qué quiere decir esto? Que hay sustancias que no se pueden mezclar bien, como por ejemplo el agua y el aceite. ¿Sí? O agua y un sólido insoluble. Existen preparados, cuando veamos formas farmacéuticas, que creo que va a ser la clase del lunes, ¿sí? Cuando veamos formas farmacéuticas vamos a ver que existen las suspensiones y las emulsiones. En estos, sobre todo en las emulsiones, ¿no? Los componentes no se mezclan con facilidad. Entonces, las emulsiones por lo general, las suspensiones también, pero más las emulsiones, tienen, chicos, excipientes estabilizantes, excipientes que favorecen a la mezcla entre el soluto y el solvente. El soluto por lo general suele ser o óleo o un soluto oleoso, bien, o un sólido insoluble. Y el solvente es agua, bien. Esto tiene dificultad para mezclarse normalmente, pero por suerte existen excipientes que pueden favorecerme o tratar de ayudarme a esta mezcla, estabilizarme a la emulsión, me estabilizan la suspensión. Esa es la finalidad. Un ejemplo, estos tienen nombres raros, así que con que se sepan uno está bien. Un ejemplo de un excipiente estabilizante es el Twin 80. Twin 80, ¿bien? Es un excipiente. Ay, chicos, perdón, no sé qué tengo en la garganta. Es un excipiente estabilizante, ¿sí? O sea, me favorece la mezcla de sustancias poco miscibles, de sustancias que no se mezclan con facilidad, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes sepan este tipo de cosas, o sea, este tipo de excipientes, más que nada, chicos, para, bueno, para después cuando yo se los pregunte cuando veamos forma farmacéutica, ¿sí? Ustedes me lo sepan responder, ¿bien? Entonces, esos son los excipientes estabilizantes. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? No, Flor. No, Flor. Bien, perfecto. Muy bien. Recuerden que puede estar, bueno, les comento, el Twin 80 está en las emulsiones, también puede estar, por ejemplo, no solamente en medicamentos, ¿no? Sino que también puede estar, por ejemplo, en algunos acondicionadores, ¿sí? En shampoo, o sea, estos excipientes están en varios productos, no solamente en medicamentos. Pero bueno, acá estamos hablando de medicamentos, ¿sí? Después tenemos los antioxidantes. Existen sustancias, chicos, que se oxidan fácilmente, por ejemplo, las catecolaminas.
¿Bien? Cuando hablo de catecolaminas estoy hablando de, por ejemplo, la adrenalina. De hecho, les comento que la adrenalina, cuando se oxida, se llama adenocromo, bien, y pierde su actividad. Cuando yo tengo ampollas de adrenalina, es importante que saber que se pueden oxidar. Entonces, cuando yo tengo este tipo de preparados con sustancias que se oxidan fácilmente, estos preparados por lo general tienen un excipiente antioxidante, ¿sí? ¿Qué es un excipiente antioxidante? Excipientes que evitan la oxidación de sustancias fácilmente oxidables, como por ejemplo la vitamina C y la vitamina E. Vitamina C o ácido ascórbico, la vamos a ver bastante, y vitamina E o alfa tocoferol. Alfa tocoferol, vitamina E o ácido ascórbico, vitamina C. ¿Sí? Entonces, me evitan la oxidación de sustancias. Por ejemplo, les comento que la ampolla de adrenalina por lo general viene en colorcito marrón, porque ya se puede incluso inactivar con la luz. ¿Bien? Entonces, miren qué importante es conocer todo este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, evitan la oxidación de sustancias fácilmente oxidables. Y por último, tenemos los excipientes conservantes. Los excipientes conservantes, chicos, son excipientes que evitan el desarrollo microbiano. Esto es muy importante, sobre todo en preparaciones farmacéuticas que tienen un alto porcentaje de azúcar, como los jarabes, ¿bien? Muchas veces hay una concentración importante de azúcar y esto les gusta mucho a las bacterias, ¿bien? Entonces, esto tiene más riesgos de tener, de desarrollar microorganismos. Los jarabes son los que más riesgo tienen, obviamente cualquier formulación, ¿sí? Pero los jarabes tienen más riesgo. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que existen excipientes conservantes, ¿bien? Pero ¿cuál es el problema? Que dentro de los conservantes tenemos, bueno, los parabenos, pero el tema con los parabenos es que sí pueden tener actividad biológica. Entonces, miren qué importante es tener en cuenta esto, porque incluso si ya tienen, si pueden tener actividad biológica, quiere decir que yo algunas RAM puedo llegar a presentar por el propio conservante y no por el fármaco en sí. ¿Bien? Entonces, chicos, ¿qué quiero que les quede de excipiente? La clasificación, un ejemplito, y que sepan que pueden causar RAMs también. ¿Está claro los excipientes, chicos? Sí, claro. Bien. Ahora, les comento que existe algo que se llama vehículo. Yo les había comentado a ustedes que este es mi fármaco, ¿bien? Mi principio activo. Es este. O sea, molecularmente, son moléculas. Obviamente que esta molécula solita no puede ingresar, hagamos ahí un señor, ¿sí? Esta molécula solita no puede ingresar al organismo así. Necesita un medio de transporte, necesita un vehículo, ¿sí? Cuando yo hablo de vehículo, estoy hablando de una sustancia que le da forma al medicamento. Ustedes van a leer en algunas bibliografías que dicen que el término vehículo es como un excipiente. ¿Por qué se los pongo aparte? Porque en la cátedra, por lo menos de la UNT, no les gusta que los unan, sino que lo mencionen aparte, ¿sí? El vehículo es como un excipiente, entre comillas, pero más que nada de las formas farmacéuticas líquidas, o sea, de los jarabes, ¿sí? De las suspensiones, de las emulsiones, y de las formas farmacéuticas semisólidas, de las cremas, las pomadas, los geles, ¿bien? No de las sólidas como los comprimidos, por ejemplo. Entonces, vehículo hace más referencia a las formas farmacéuticas líquidas y semisólidas. ¿Y qué es un vehículo? Lo que le da el transporte al fármaco, lo que le da la forma, ¿bien? Y dentro de los vehículos, yo tengo dos, un vehículo acuoso, por ejemplo, tengo más, bastante, no dos. Un vehículo acuoso puede ser un vehículo hidroalcohólico, puede ser un vehículo
que sea una solución concentrada de azúcar, ¿sí? Puedo tener un vehículo oleoso, ¿bien? O sea, el vehículo, chicos, hagamos de cuenta que es como el solvente, ¿sí? De las formas farmacéuticas líquidas y también forma parte de las formas farmacéuticas semisólidas, ¿bien? Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta el vehículo? Como les digo, es el medio de transporte, vos llama vehículo, es el medio de transporte, me sirve de transporte para que el fármaco pueda viajar por el tubo digestivo, por ejemplo, y si es que lo voy a administrar por vía oral. También existen vehículos para los fármacos que puedo administrar, por ejemplo, por vía endovenosa, tienen que tener un vehículo, o sea, tienen que tener un medio de transporte. Yo no puedo venir y administrar la molécula sola, ¿bien? Entonces, vehículo se reserva más para las formas farmacéuticas líquidas y para las semisólidas. ¿Y cuál es el problema? Que los vehículos también tienen, o sea, a la hora de prescribir, yo tengo que tener en cuenta también el vehículo. No le puedo prescribir a un paciente cirrótico un fármaco que venga con un vehículo hidroalcohólico. ¿Bien? No le puedo prescribir eso. Si yo le voy a administrar al paciente un fármaco por vía endovenosa, o sea, que va a ir dentro de las venas, digamos, no le voy a prescribir un fármaco, no le voy a administrar un fármaco que tenga un vehículo oleoso, le va a agarrar una trombosis, una embolia impresionante, ¿sí? Una embolia en realidad sería ahí grasa. Entonces, miren qué importante es saber que el vehículo también interviene en la prescripción, o sea, miren que prescribir no es así nomás todo, tengo que estar en todos los detalles, ¿sí? Entonces, el vehículo es el medio de transporte, lo que le da forma al medicamento, ¿bien? Y se reserva el término vehículos para los líquidos y para los semisólidos. Hay muchos tipos de vehículos, acuoso, hidroalcohólico, soluciones concentradas de azúcar, oleoso, y recuerden que no todos los vehículos son aptos para todos los pacientes ni por todas las vías. Acá les pongo, por ejemplo, un vehículo hidroalcohólico no le podría dar a un cirrótico. O a un bebé, ¿sí? Yo sé que el alcohol se elimina en hígado. El bebé tiene muy poco desarrollado su hígado, ¿sí? Entonces, obviamente hay que tener en cuenta eso. Sé que un vehículo oleoso no puedo administrarlo por vía endovenosa o intravenosa, porque puedo tener una embolia grasa. Sé que una solución concentrada de azúcar no le debería dar a un diabético. ¿Bien? Entonces, miren qué importante es conocer el vehículo, porque como les digo, también puede causarme un daño si yo no lo sé elegir. ¿Está claro, chicos, lo que es el vehículo? Sí, Flor. También ahí para la Cleaver hay que aclarar que, por ejemplo, si se pone un inyectable oleoso o graso, genera depósito. Claro, también, o sea, por lo general los vehículos oleosos aplican más para las vías, o sea, para las cremas y demás, ¿me entendés? Cremas, pomada y demás. Ya vamos a ver cuando veamos vía endovenosa, vías parenterales, qué vehículo puedo utilizar por cada vía, pero tiene razón, o sea, un vehículo oleoso me puede generar un acúmulo, ¿no? De todo este medicamento en el intersticio muscular. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Está perfecto lo que dijo su compañero porque esas son cosas que pasan. O sea, cuando nosotros veamos las vías de administración, vamos a ver qué puedo administrar por cada vía y qué no, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Ninguna. Bueno, Flor, entonces, como ya sabes, sí, ¿el vehículo acuoso tiene alguna contraindicación, como dijiste, para los otros? no, por lo general es el que más se usa, ¿sí? Ah, ok, ok. Es el que más se usa de todos. Bien, se llama agua para inyecciones, por ejemplo, lo que viene, ¿sí? Por ejemplo, para las inyecciones se llama agua para inyecciones, que también lo vamos a ver bien cuando veamos las vías, ¿sí? ¿Alguna otra duda más? Ninguna. Bueno, entonces, chicos, para tratar de ir concluyendo la clase, vamos a ver la primera parte de cómo sería, o sea, nosotros ya vimos cómo están formados los medicamentos, ahora tenemos que ver cómo se nombra un medicamento, ¿sí? Entonces, les comento que existen 3 tipos de nombres, en realidad existen 4, que son el nombre comercial, el nombre genérico y el nombre químico.
y existe otro que se llama el nombre de marca registrada. Bien, nombre comercial, nombre genérico y nombre químico y el marca registrada. ¿Alguien me puede decir con sus palabras qué era el genérico que yo se los vengo diciendo? ¿Sería el nombre internacional el que se usa en todo el mundo? Perfecto, muy bien. ¿Saben cómo se llama también el nombre genérico, chicos? Denominación común internacional o DCI. Les comento acá una cosa. A los doctores, en el particular a la doctora Unías en la UNT, le gusta que ustedes digan denominación común internacional y no genérico, ¿sí? Así que bueno, por las dudas les digo eso. Pero bueno, entonces, cuando hablamos de nombre genérico, estamos hablando, chicos, de el nombre con el que se lo conoce al fármaco mundialmente. Bien, el nombre genérico. Es la denominación común internacional. ¿Qué más tenemos que saber de este nombre? Que el nombre genérico lo pone la Comisión Científica de la OMS. Tenemos que saber que por ley se tiene que prescribir con este nombre. ¿Alguien sabe por qué se tiene que prescribir con este nombre? Para no limitar al paciente. Perfecto, para no limitar al paciente, porque no es lo mismo que yo le diga compre ibuprofeno que compre ibupirac, como les dije la otra vez. Si yo le digo compre ibupirac, lo estoy limitando a que compre una determinada marca de un determinado laboratorio. En cambio, si yo le digo compre ibuprofeno, el paciente tiene la libertad de elegir qué comprar, de qué laboratorio comprar, el que le parezca menos costoso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es muy importante, chicos, muy importante saber que el nombre genérico es el nombre con el que se hace la prescripción. ¿Y cuál es la finalidad del nombre genérico? Es que vayas al país donde vayas, vos puedas comprar tu medicamento, bien, y en todos los países va a tener el mismo nombre genérico. ¿Sí? Entonces, miren qué importante, chicos, es el nombre genérico. Recuerden, el nombre genérico es el nombre por el cual se lo conoce al fármaco a nivel internacional. Es la denominación común internacional, ¿sí? Denominación común internacional. Se lo conoce así en todo el mundo. Lo pone al nombre, ¿quién lo pone? La Comisión Científica de la OMS. ¿Bien? Por ley debo prescribir con este nombre y ya después les voy a dar ejemplos, ¿no? Y acá tienen que poner, o algo muy importante, es poner que el medicamento que se comercializa con este nombre es el medicamento genérico. El medicamento genérico se vende o se comercializa con este nombre, ¿sí? Bueno, no sé qué lapicera apreté, pero bueno, el medicamento genérico, ¿bien? Pero, como hay varios tipos de medicamentos, chicos, hay varios tipos de nombre, ¿bien? Hay varios tipos de nombre que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, después tenemos el nombre comercial. El nombre comercial, chicos, lo pone el laboratorio. Acá pongo que se llama comercial o de fantasía. El nombre comercial, ¿quién lo pone entonces? El laboratorio. ¿Bien?
¿Y qué medicamentos se comercializan con el nombre comercial o de fantasía? Los copia de marca. Copias de marca, ¿sí? El medicamento copia de marca se comercializa con el nombre comercial o de fantasía, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo prescribo, por ejemplo, cuando yo voy a prescribir paracetamol, lo correcto es prescribir paracetamol y no tafirol. El tafirol es el nombre de marca. Si yo le digo al paciente que compre tafirol, le estoy diciendo que compre una marca y un laboratorio. Si yo le digo que compre paracetamol, lo estoy permitiendo que el paciente pueda comprar el producto que le parezca más accesible a él. ¿Bien? Entonces, miren qué importante es tener en cuenta esto, ¿no? Cuando yo hablo del nombre de marca o nombre de fantasía, estoy hablando del nombre de una copia del medicamento. Bien, ya vamos a ver qué es un medicamento copia de marca. Por ahora ustedes tienen que saber que si yo prescribo con el nombre comercial, estoy limitando a que el paciente compre una marca. Bien. Después tenemos el nombre de marca registrada. Pónganlo ustedes ahí en su apunte, yo se los pongo acá. Chicos, el nombre de marca registrada es el nombre original. El nombre del medicamento innovador. Si se acuerdan de la clase de generalidades, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de medicamento innovador, hablamos del primer medicamento que salió al mercado. ¿Bien? Del medicamento innovador. El medicamento innovador, como es un medicamento nuevo y original que sale al mercado, es un medicamento que tiene un nombre de marca registrada. Es el nombre original del medicamento. ¿Y quién creen ustedes que pondrá este nombre? El laboratorio. Se lo pone de acuerdo a la especie química, ¿no? Claro, en acuerdo a eso, pero ¿quién lo pone? ¿La OMS o el laboratorio? Lo pone el laboratorio que lo creó, obviamente. El laboratorio que lo creó, ¿sí? Y este nombre es importante porque está patentado. Bien, entonces, esos son los tres nombres, genérico, comercial y de marca registrada. Y obviamente tenemos un cuarto nombre que es el nombre químico. El nombre químico es el nombre de la molécula química, chicos. ¿Vieron cuando veían nomenclatura en química? Es eso, el nombre de la molécula química. Bien. Entonces, si queremos poner un ejemplo, vamos a poner el nombre químico, o sea, con respecto al ejemplo que les voy a dar no es tan importante, pero igual les voy a tirar el grupo químico al que pertenece, ¿sí? Miren, vamos a poner acá nombre de marca registrada. Nombre genérico. Y nombre comercial o de fantasía. Vamos a tomar como ejemplo un fármaco que cuando salió al mercado se llamaba Vasotec o Renitec. Este es el nombre de marca registrada porque cuando recién salió al mercado se llamaba así. Bien, este nombre está patentado. El nombre genérico de este medicamento es el enalapril. Y un nombre comercial es el Lotrial. ¿Sí? Entonces, enalapril es el nombre genérico, así se lo conoce en todo el mundo. Sin embargo, acá en Argentina hay un laboratorio que produce un medicamento copia de marca del enalapril, que es el Lotrial. El Lotrial tiene el mismo principio activo que el enalapril, o sea, el fármaco es el mismo. Está hecho de manera diferente, ¿bien? La técnica de elaboración es diferente. El nombre es Lotrial. Y ojo, porque hay muchos médicos que cuando te prescriben Lotrial. O sea, te están obligando a que vos compres, te están limitando a que vos compres el Lotrial, que es una marca. Bien, es un medicamento copia de marca.
Lo que correcto sería prescribir enalapril. Y cuando el enalapril recién salió al mercado no se llamaba enalapril, se llamaba Vasotec o Renitec, que son los nombres, chicos, de marca. Bien, entonces, los mejores ejemplos que ustedes pueden dar acá en cuanto a los nombres que tienen que saber, como digo, el químico no es necesario, pero les comento que todos los IECAs en realidad, ¿sí? O sea, el enalapril tiene un nombre rarísimo, ¿no? O sea, yo les voy a poner acá el nombre químico para que ustedes lo tengan, pero no lo tienen que saber, para que no se asusten, digamos. Es ácido etoxi, ácido etoxi 1, oxo, fenil, butano, 2 amino, propanoil, propanoil, 2 carboxílico. Se los digo de nuevo por las dudas. Ácido, acá creo que 1 etoxi, ácido 1 etoxi, 1 oxo, fenilbutano, 2 amino, propanoil, 2 carboxílico. Por lo general les comento que acá a los IECAS químicamente, digamos, químicamente, se los considera o se los llama más que nada cuando, o sea, siempre cuando vos querés hablar de un nombre químico, esto les comento, ¿sí? No le vas a decir todo el nombre larguísimo, sino que por lo general se les dice derivados de, por ejemplo, acá dicarboxilato. Como les digo, esto yo se los doy para darles completo todo, pero no es necesario, no les van a preguntar. Estos nombres que están acá, estos sí les van a preguntar, ¿sí? Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, el nombre químico de la aspirina, ¿cuál sería? ¿Alguien lo sabe? Ácido salicílico. Perfecto, ese es más fácil. Ácido acetil salicílico, ¿sí? Entonces, miren qué importante, chicos, es también conocer el nombre químico en algunos casos, digamos. Obviamente que, a ver, no le voy a ir a comprar yo al laboratorio, ¿no? No le voy a ir a comprar a la farmacia, perdón, con el nombre químico, no da. Pero es importante saber que existe. Como les digo, ustedes no tienen que saber el nombre químico, no lo tienen que saber. Les comento que sí o sí tienen que saber estos 3 que están acá. Bien, entonces, es muy importante que ustedes sepan estos 3 nombres, porque con estos 3 nombres se comercializan los fármacos. No, yo quiero saber si tienen alguna duda con estos 3 que están acá. No, Flor. Bien, perfecto. Ahora les comento una cosa. Por ejemplo, un poco de historia, digamos, de la farmacología. Por ejemplo, la aspirina. La aspirina se comercializa, o sea, el nombre de marca registrada fue aspirina, ¿bien? Y el nombre genérico es aspirina. Es decir, hay veces, chicos, que el nombre de marca registrada después se convierte en el nombre genérico. O sea, no puede pasar esto como eso pasó por el laboratorio Bayer, que se llama el laboratorio que creo que hizo la aspirina por primera vez. Muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta que el nombre de marca registrada, por ejemplo, el Vasotec, ¿sí? Se pudo haber llamado tranquilamente Vasotec, ¿bien? Pero la Comisión Científica de la OMS cambió el Vasotec por el enalapril, le cambió el nombre. Hay veces que no se le cambia, que solamente se agrega un prefijo, hay veces que se agrega un sufijo, hay veces que se lo cambia por completo, como en el caso del enalapril, hay veces que no se lo cambia, como en el caso de la aspirina. La aspirina es uno de los pocos ejemplos de fármacos que no se les cambió el nombre cuando pasaron a ser genéricos. ¿Bien? Aspirina es el nombre de marca registrada y es el nombre genérico también porque así se lo conoce a nivel mundial. Si quieren un nombre comercial de la aspirina, puede ser aspirineta. Bien, y bueno, el nombre químico, ya saben, ácido acetil salicílico. Bien,
Entonces, chicos, el mejor ejemplo para dar acá es el del enalapril, ¿no? Pero les comento eso también para que sepan, ¿sí? ¿Están claros los nombres de los medicamentos? ¿Alguna duda? No, Flor, todo claro. ¿No? Flor. Perfecto. No, Flor, quedó claro. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, como ya son las 12, para que justo se corte acá la clase y no tengan que subirla en dos partes, vamos a terminar acá. Mañana ya vemos los tipos de medicamento, bien, que hay, vemos cómo se clasifican los medicamentos, y ahora les voy a pasar este Power que tiene las definiciones, cosas que ustedes las copien, si ya imprimieron el que tienen, las copien, así durante la clase no pierden tiempo copiando definiciones y pueden prestar atención, ¿sí? Entonces, no tienen ninguna duda, nos vemos mañana. ¿A qué hora habíamos quedado? A la